Muy buenas tardes, arratsaldeon jaun andreok. Poz handiz harrera ematen dizuet, jakinderen izenean, aurten 4. urtez egiten dugun hotsak deitzen den hitzaldi edo hitzaldi ziklo honetan. Señoras y señores, sean bienvenidos a esta cuarta edición de Hotsak Sonidos, que este año lleva como título Las ideas suenan. Esta es ya la tercera conferencia. Queremos agradecer desde Jakiunde su presencia, también agradecer a nuestros patrocinadores y, como no, al Archivo General y Real de Navarra por acogernos. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Andrés. La verdad que normalmente cuando solemos presentar a un ponente solemos hablar de su currículum y podría ser largo y tedioso por mi parte. Podríamos hablar de que es una persona multidisciplinar, de todos los premios que ha conseguido. El último pues, es muy reciente, ¿no? El Premio Nacional de Ensayo, pero yo hoy les voy a leer la presentación que un amigo de Ramón que quiere pasar y estar en el anonimato ha preparado y que me parece mucho más interesante y mucho más bonita. Y dice: la vida de Ramón ha sido muy sencilla. Nació en Navarra, en Pamplona, pero muy pronto se dio cuenta que su futuro pasaba por encarnar una imagen de mudanza, un estilo de ir y venir de acá para allá, llenándolo todo con sus versos, su música y sus silencios. Así que se fue o lo llevaron a Barcelona muy temprano. Allí tomó sus primeras lecciones de vida, que se fueron asentando en torno a los sonidos de la antigua música y sus redescubiertas partituras. Con ellas, y su viola de gamba, como único equipaje, tomó un billete abierto para Europa, pues siempre consideró más interesante dirigirse hacia la amplitud del límite que hacia los círculos cerrados. Esa fue su rebeldía adolescente. Regresó en estado de ebullición sonora y, para comenzar a poner orden en el caos, comprendió que debía establecer la línea de las cosas, pero una línea abierta e infinita, capaz de multiplicarse y crecer. Nada mejor para ello que ponerse a la tarea de crear un diccionario, el Diccionario de Instrumentos Musicales. Pero esta primera obra solo era el anuncio del inmenso, complejo y brillante trabajo que iría llegando después. Para ir avanzando en su tarea, Ramón venía a Navarra, al Baztán, solo los veranos. Lo que para unos era época de vacaciones, él lo transformaba en días de profunda creación. Así fue año tras año, hasta que se dio cuenta de que cada día son menos los árboles que nos quedan, y decidió establecerse en el Baztán con carácter permanente. Es difícil imaginar cómo se enfrentó a la escritura de sus obras más reflexivas, más profundas. Probablemente no lo hizo sin dolor. Así fue construyendo un corpus de pensamiento entre la poesía, la música y la filosofía que nos deja sin palabras y que ha ido obtenido la complicidad de públicos insospechados y el reconocimiento de una trayectoria singular, única, irreconocible en el panorama literario español, en donde para hablar de Ramón hay que hablar de excelencia, lucidez y perseverancia. Así que ya veis, su vida ha sido hasta ahora muy sencilla, como decía al inicio. Solo deseamos que continúe igual para poder disfrutar muchos años de su brillante sencillez y su enorme humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ahora sí. No sé quién será esta persona que dice ser amigo, y seguro que es un buen amigo, pero muy bien no me conoce porque ha dicho que he tenido una vida sencilla. Todo lo contrario, una vida muy difícil, hasta hoy, muy difícil. Ahora sí, buenas tardes, arratsaldeon. Es un placer y un honor también
estar con ustedes, y esto es posible gracias a Yaquiunde y a la amabilidad de Teresa Catalán, que me invitó a compartir este momento, algo que, como acabo de decir, me honra. Muchísimas gracias a todos. Al preparar esta conferencia, decidí no emprender un simple viaje que nos hubiera llevado a conocer el muy estrecho vínculo entre la mitología y la música. Hubiera sido ciertamente más fácil, algo muy tentador, sin duda, porque a través de este trayecto habríamos frecuentado las fábulas más extraordinarias, las más bellas también, las más entretenidas, y no solo en relación a la mitología griega y romana, en las que Apolo y Orfeo fueron primordiales, como asimismo lo fueron, aunque en otra medida, Dioniso y Quirón, Lino y Anfión, el arrebatado Butes y el agreste Pan, Atenea y Siringa, Marsias, las sirenas y Arión, que con su lira fue capaz de mover y levantar cada una de las piedras para construir las murallas de Tebas. Otras culturas igualmente ricas, si no más, como la hindú, con la diosa río de la música llamada Sarasvati y la danzarina cósmica Shiva, o aquel sonido creado para consolar a los seres humanos, aquel sonido que procede de la compasión de Avalokiteshvara, que toca la vina, que era como un laúd, que toca la vina y transforma nuestros lamentos en felicidad, o las propias del budismo, con sus árboles sagrados, de los que nace una música que libera. Todo ello, decía, ofrece los más bellos ejemplos del lazo mitológico y musical, cuyo trasfondo remite siempre al poder transformador de la música, a su capacidad de curar el ánimo, quiero decir, de reparar la tristeza y la melancolía. En la propia cultura occidental, más allá de las fuentes clásicas me refiero de Grecia y de Roma, existe un mundo mítico asociado al arte de los sonidos que es ciertamente prodigioso. Pensemos en el germánico Odín, también llamado Wotan, que protegía a los músicos. Pensemos en Siegfried, que pervive en el cantar de los Nibelungos. Recordemos el fresno cósmico Yggdrasil de la genealogía escandinava y germánica, cuyas ramas se entrelazan con las estrellas y brotan para que suene poderoso el cuerno evocador de Heimdall, con el que detenía al maligno Loki. Loki era el representante del mal. En fin, el finlandés Vainamonen, mago y músico, que lo mismo que Orfeo era capaz de apaciguar a los animales. Estuvo 30 años en el vientre de su madre mientras pensaba cómo existir. Según se lee en uno de sus cantos, decidió hacerlo cantando para cubrir la tierra de árboles. Pero no me gustaría cansarles con el revivir de aquellos mundos que nunca deberíamos ver como ilusorios, porque tras ellos está la narración de los sueños, que es tanto como decir esa parte nuestra que sueña, y está también la parte que hay de legendario en nosotros, en tanto que seres reminiscentes. De modo que los mitos tienen un porqué, tienen su razón de ser. No se trata de simples relatos fabulosos, no son una inocente manifestación del pasado, porque en el fondo representan leyendas moralizantes a menudo, pero sobre todo declaraciones y avisos del destino que espera a cada uno de los hombres, a cada una de las mujeres, relatos que hacen las veces de espejo de nuestros deseos
y no menos de nuestra fragilidad y manifestación de los claroscuros de la condición mortal que nos es propia. No hay que olvidar que el mundo mítico era ya muy antiguo y anterior a la conformación de la llamada Grecia arcaica. Si pensamos en el mesopotámico poema de Gilgamesh o epopeya de Gilgamesh, cuyas primeras versiones son del segundo milenio antes de Cristo, si reparamos en las canciones de los arpistas egipcios, que casi siempre eran ciegos, y eso se tenía como un don del dios egipcio de la música, Enlil. Si tenemos en cuenta las raíces de la imponente mitología del hinduismo, por no decir del mundo sobrenatural chino, comprobaremos cuánto había ya de pasado, cuánto había de temor en las gentes y cuánta necesidad de creencia. Y eso por remitirnos a un mundo que ya había codificado la Escritura, porque si decidiéramos ir más allá en el tiempo, encontraríamos testimonios cifrados también en miles de años que constituyen una profunda reflexión sobre la antigüedad de unos seres no del todo bien adaptados a la realidad del mundo, que somos los humanos, y seguimos más o menos así. Lo desconocido, lo intuido, aquello que pertenece a los dominios de un universo velado, a la abstracción, que supone hablar de un tiempo que está fuera del tiempo, forma parte de nuestra constitución mental. Con esto quiero decir que el mito no deberíamos pensarlo como una simple oposición del logos, de la razón, del verbo, puesto que ambos están involucrados en la memoria de lo que fuimos y todavía somos. Pues por todo ello, y si me lo permiten, he creído oportuno centrarme en la figura de Orfeo, porque si bien puede parecernos paradójico, encierra una actualidad a primera vista que puede escapársenos. Él, como ninguna figura, creo yo, de la mitología, encarna la fuerza de esa introspección a la que es capaz de llevarnos la música. Tal vez ninguna de las artes sea tan poderosa como ella a la hora de facilitar la entrada en nuestra conciencia y de guiarnos por esos caminos que, a pesar de ser nuestros, a menudo desconocemos por olvidados. Pensar Orfeo significa pensar en las fisuras de la modernidad, y veremos por qué. Es admirable que los indicios del mito órfico sean muy anteriores a la poesía homérica. Figuras arquetípicas como la suya formaban parte de una tradición que bien podría situarse en torno a 1500 años antes de Cristo. Estas raíces tan pretéritas sugieren que aquel mundo órfico, mágico y tan remoto no partía del imaginario fantástico mediterráneo, sino de tierras orientales. Hay algo que nos da una pista de esta senda tan lejana que se pierde en el tiempo, y no es otra que el significado del propio nombre de este héroe musical. Es muy revelador. No lo sabemos en verdad, pero se conjetura que el término con el que se difundió entre los griegos proviene de orfen, que significa oscuridad. Pero esta oscuridad podría referirse muy bien al color de su piel, y de ahí que ciertas hipótesis insinúen el origen de este mito en India, o que señalen un nacimiento en el seno de los pueblos de Mesopotamia. Pero si profundizamos un poco más, ¿acaso se podría sugerir que el de Orfeo, ese héroe de piel atezada,
responda a un epíteto y que cuando decimos Orfeo, en realidad estemos diciendo el oscuro, pero ahora en su sentido sombrío, de triste. Y esto estaría relacionado con el término Orfreus, el sombrío, el apesadumbrado, el ceñudo. ¿Acaso una de las tareas de los humanos, tanto como la supervivencia, sea sobrevivir a la espera, al miedo que nos atenaza desde el alba de los tiempos, ya que nos sabemos, y con razón, nos sabemos vulnerables? Siempre estamos en espera de algo. Ese esperar, ese tener tiempo de interpretar, es la siembra del mito, es la siembra de la creencia, de la religión y de otros conceptos afines que vendrían a expresar lo mismo. Es decir, nuestra necesidad de culminación, de trascendencia, de no desaparición. Por eso, en Occidente el pensamiento, el arte, las religiones, la música, las ideas, encierran a menudo un fondo metafísico, esa necesidad de ir más allá de lo real y presente. Después de ordenar los libros de Aristóteles sobre los asuntos de la realidad y del mundo físico, de la physis, de la naturaleza, sus fieles continuadores agruparon el resto de los escritos del maestro que trataban sobre las cuestiones del alma y la ética. Como estos escritos venían después de los que llamamos textos científicos, se recogieron como los escritos meta, es decir, después, más allá de los que estudiaban la physis, de los que estudiaban la naturaleza, como he dicho. O sea, que de ahí procede el nombre de metafísica, lo que va más allá de esos libros de física, lo que va más allá de la naturaleza. Pues bien, sobre este terreno, el metafísico, ha sido un pensamiento que ha generado sobre todo una gran obra, peligrosa y hasta desazonadora, como es el tiempo. Precisamente, la aparición de esta interpretación y dimensión temporal, concebida siempre como cuenta atrás, ha sido y es la generadora de las ideas de trascendencia, que tienen como telón de fondo la muerte y el más allá, la muerte como puerta a otra vida, presentada a menudo como un estadio, desde luego mejor y más venturoso que el terrenal. Pero ante estas cosas podemos preguntarnos, ¿pero qué tiene que ver Orfeo con todo esto? Si no lo concebimos únicamente como una recreación literaria, como una ficción, ni tampoco como un héroe moral del que emana un modelo, vemos que Orfeo es un emblema que ya expresa un profundo sentido de la individualidad, de la subjetividad, de lo que ahora se llama autorreferencialidad. Lo moderno, precisamente, puede medirse por el grado de subjetividad muy intenso que nos es propio. Si consideramos que el individualismo, en el sentido que le damos hoy, nace a finales del siglo XIV y se intensifica en el siguiente, se comprenderá que la poesía y la música buscaran entonces la inspiración de un héroe como Orfeo. Él era el ejemplo de la soledad y del fracaso afectivo, del fracaso sentimental que lleva a refugiarse en la propia conciencia y a ampararse en la música y la poesía. Que un poeta y humanista como Angelo Poliziano
escriba en el siglo XV la fábula de Orfeo y en ella se lean versos confesionales como estos. Qual sarà mai si miserabil canto che pareggi il dolor del mio gran danno? Es revelador, decía, de este sentimiento, una emoción que se encuentra en toda la literatura posterior. Por eso vemos a Orfeo como abanderado de este sentimiento en Garcilaso, en Ronsard y su Orfeo, más tarde en Quevedo y Lope, en Juan de Jáuregui, que le dedica un extensísimo poema, y en Calderón, autor del autosacramental titulado El Divino Orfeo. Que este músico legendario de Tracia esté tan presente en la poesía del siglo XVII, que es el siglo consciente del primer gran fracaso, por decirlo de algún modo, el siglo del barroco, el siglo pascaliano y de la caída que nos entregó de manera violenta a la lucidez de nuestra condición de individuos, conformados dentro del código tiempo-muerte, cerrados en nuestra individualidad finita, nosotros, los pobres creadores de biografía, de una biografía entendida siempre como proyecto y cuenta atrás, como he dicho antes. En el título de esta charla, de esta conferencia, se pregunta hacia dónde mira Orfeo. Orfeo mira hacia ese interior, hacia su interior, con los ojos persigue su introspección. Lo importante de la historia de Orfeo, al menos para nosotros hoy, un día de octubre del año 2021, es que descendió a los infiernos, a la entraña de la tierra. En su mito no se habla del cielo, más que después de su muerte. Mientras él está en la tierra, nunca se habla de un mundo despejado y luminoso, sino únicamente de oscuridad y descenso. Su propósito es rescatar del infierno a su esposa Eurídice, que ha recibido la picadura de una serpiente. Ir en su búsqueda significa ir en busca del retorno a la vida. Esto es, ir en pos del renacer y del amor. Eurídice, Euridique, significa la que con justicia da buen ejemplo. Y como tal, el mundo de los vivos la necesita. Orfeo, como músico, es el mediador de esta posible aproximación. Aunque son muchas las versiones que existen de este mito, me ceñiré a la más difundida, según la cual Orfeo persuade a Plutón y Perséfone para que le dejen penetrar en el Hades. Allí está Eurídice. Lo consigue y para cumplir su propósito de rescate lo fía todo a la música, a su hechizo, a la fuerza sobrehumana del canto, que es capaz de vencer a las criaturas infernales para que, sometidas con su indecible armonía, no ofrezcan resistencia a su paso. Detiene la dificilísima rueda de Ixión, amansa a Cerbero, apacigua todas las alimañas incandescentes. Sin embargo, Orfeo no puede salvar a Eurídice, pese a que ha hecho lo más difícil, que es detener lo adverso con el canto y la lira y recobrar a su esposa. Cuando ya asoma la claridad del exterior, muy cerca de la salida del mundo, tentado por la desconfianza, vuelve la cabeza para cerciorarse de que Eurídice está tras él, de que Eurídice le sigue. Los dioses del inframundo le habían exigido que no diera la vuelta. Ha pecado. Eurídice queda, ya para siempre, en el reino de la muerte, que es la región donde habita lo que carece de amor. Pensándolo bien,
Lo que Orfeo hace en esta aventura por el mundo subterráneo es acometer, como he dicho, un descenso a sí mismo, una bajada al infierno propio, a este infierno que de un modo u otro todos tenemos en tanto que humanos. Un adentrarse en las sombras que a menudo nos oscurecen y cubren. Hacia ahí mira Orfeo. Lo que emprende el oscuro, el apesadumbrado, el ceñudo, es una catábasis, una purificación, que es lo que significa en griego purificación, catábasis, una bajada a la conciencia para encontrar en ella el posible conocimiento. Una vez dejado el infierno, vaga, solitario, consolado únicamente con su instrumento musical, mientras piensa que en él no es posible el mundo. Cada mañana sube a una colina, en realidad esta colina es el monte Pangeo, donde había un templo de Dioniso, sube a esa colina para cantar a Helio, al sol, identificado con Apolo. Y dado que solo este era el destinatario de las canciones, Dioniso, que es tanto como decir el dios nietzscheano, celoso, indujo a las Ménades a que le dieran muerte. En el fondo, si fue así, es porque Orfeo, tras el dolor por la pérdida de Eurídice, ha decidido dejar de relacionarse con las mujeres. Renuncia al amor. Las Ménades lo descuartizaron para luego esparcir sus miembros. Pero es importante apuntar que no solo habría que observar este acto como una cruel venganza, puesto que existía un ritual iniciático de despedazamiento en la antigua Grecia, en la Grecia arcaica, que se denominaba esparagmos. La cabeza de Orfeo es arrojada a las aguas de un río y aún así sigue cantando, flotando hasta llegar al mar. La corriente la arrastra a las costas de Lesbos, donde las musas que se apiadan de aquella cabeza erigen una tumba y un oráculo. La lira es entregada al cielo, de allí la constelación Lira. Ya hemos hablado de la antigüedad de Gilgamesh y de los cantores egipcios. Y aunque Orfeo se encuentra mencionado por primera vez en el poeta Íbico de Región, del VI siglo a.C., su leyenda estaba por entonces muy arraigada, muy difundida entre los griegos, ya que arranca, como he dicho, de la época prehomérica. Por eso a Homero se le consideraba un descendiente suyo. Una vez más, podemos preguntarnos qué tiene que ver esto con la necesidad de pervivencia, con el descenso, la música y la poesía. Tiene que ver, y mucho, porque bastantes de nuestras raíces espirituales y nuestra idea de armonía se hallan en tierras de Oriente, mientras que el pensamiento filosófico es un fruto griego, un fruto que empieza en Jonia. Y también, por supuesto, somos descendientes de una herencia importantísima del universo judío. Pero el pesimismo, el escepticismo, el estoicismo y mucho o casi todo del pensamiento presocrático tienen un arraigo profundo en las culturas orientales. Los pueblos de Asia Central fueron prolíficos desde tiempos muy remotos en la presencia de magos, de chamanes y visionarios que acudían a la música y a la medicina mágica para rescatar un alma. Y su influencia llegó a Grecia durante la época arcaica. Esto está relacionado con Orfeo, y no es casualidad que Orfeo sea tracio y Tracio esté muy al norte de lo que era en Grecia. Porque en él, en Orfeo, que es un músico y un sanador, se interpreta al hacedor
que desciende a su propio interior para curar un cuerpo y un alma ajenos. Un mago que se sirve del ritmo y del hechizo de la música para ahuyentar el mal. Orfeo, por tanto, podríamos verlo como un chamán. No sé si empezamos a intuir, a sospechar algunas cosas. Oriente, Mesopotamia, la cuna de los pueblos semíticos, Orfeo, un ser melancólico y solitario, un infierno, un sacrificio llevado a cabo por un semejante, que es el de la curación, en este caso Orfeo por Eurídice, una búsqueda de salvación, la creencia de que la armonía de los elementos puede llegar a ser la armonía total del universo, música, es decir, lenguaje trascendente, morir despedazado por la locura que encarnan las Ménades, pero es la locura de la sociedad, pero aún con todo seguir cantando después de muerto. Lo que queda, pues, es la palabra transformadora, redentora. Esto podría recordarnos la figura de Cristo. Se ha comparado muchas veces la figura de Cristo con la figura órfica. No es la Eucaristía comer pedazos de un cuerpo divino, superior, repartido como lo fue Orfeo, en la que se ha llamado una antropofagia sagrada. Al fin y al cabo, ambos, me refiero a Orfeo y a Cristo, fueron emblemas de purificación interior. Pensemos que un pensamiento como el orfismo, ya en el siglo V antes de Cristo, fue determinante para el establecimiento de una vida pensada como ascesis e implicaba una alimentación frugal, la castidad y un austero uso en el vestir. Rechazaba los sacrificios cruentos y estaba destinada a estudiar a la divinidad. En unos rituales denominados orfica, a menudo secretos, impregnados de misticismo, se producían curaciones y hechos sobrenaturales, es decir, se producían milagros. Es notable que entre los órficos existiera la aceptación de la inmortalidad del alma y su transmigración, cuya rueda corresponde con el samsara de las tradiciones de la India. Por lo tanto, no es posible desdeñar que el orfismo y también el pitagorismo, o quizá a través de él, propiciaran una alianza entre el pensamiento platónico, que tiene mucho de pitagórico, y la religión cristiana. Esto nos servirá para entender la literatura y la música europeas, sobre todo en los siglos que he señalado, cuando se produce un descubrimiento y una exaltación del yo, la inmortalidad del alma, el dualismo cuerpo y alma, el bien y el mal, la salvación y la condena, la bifurcación de las dos sendas en la eternidad, una para los bienaventurados y otra para los condenados, es decir, cielo e infierno. Todas estas ideas están muy instaladas en nuestra cultura. La música se encargó de poner estos valores en manos del que antiguamente se creía mediador de los dioses, el poeta, el músico, el artista y, en menor medida, el filósofo, poco menos que un enviado del cielo. Este mediador es el genio, a menudo concebido como redentor del mundo. Así lo entendieron los románticos como Hölderlin y Novalis en el siglo XVIII. El genio cree que es una víctima de la incomprensión mundana, alguien enfrentado a las pasiones que se entrega en sacrificio a la soledad para redimir y dar sabiduría y consuelo a sus semejantes.
La historia moderna comienza cuando empezamos a preguntarnos por nosotros mismos, por nuestro sentido en el mundo y por el acontecer en él. O más que preguntarnos, a interrogarnos, a mirar hacia adentro. Esta forma radicalmente subjetiva de pensar la existencia tuvo una clara consecuencia musical ya bastante definida en el siglo XV. Me refiero al deseo de independizar y de aislar una melodía cuyo dibujo se pretende que escape de la polifonía, una melodía que lucha porque necesita tener ya una voz propia, ser una voz de lo único, una melodía capaz de narrar y de describir la nueva visión intimista del compositor, pero también del oyente. Una música que hable a los afectos del oído. Es la melodía que el solitario Orfeo dibuja mientras desciende a su propio interior. Durante aquellos siglos, me refiero ya a finales del Renacimiento, las imágenes de la muerte, los relojes de arena que la poesía convirtió en cenizas de amantes, las calaveras que reposan sobre un libro, las violas da gamba y los laúdes que aparecen en los cuadros con una cuerda rota, como sucede en los embajadores de Holbein. Esa cuerda rota es el símbolo de la discordia. Los poemas descriptivos del tránsito final revelan ya un espíritu atormentado, una angustia. Así que no es casualidad que Orfeo protagonice tantas canciones, tantos madrigales, tantos poemas y obras pictóricas. Se podría establecer una relación, no diré que interminable, pero casi. Y también, y por supuesto, de óperas. La música fue muy receptiva a esta situación existencial, como he comentado. Lo dejan ver los compositores de finales del Renacimiento, como Luzzasco-Luzzaschi, muchísimo también Pomponio Nenna y sobre todo Carlo Gesualdo. Todos ellos muy audaces por la determinación de sus cromatismos y las disonancias, creados para mostrar la tensión de la que era su vivencia, puro desasosiego. Buscadores de una melodía que a menudo tiende a pronunciarse de forma confesional y a veces desgarrada. Es la música, la de Pomponio Nenna, Luzzaschi, Gesualdo, toda esta generación, es la música que gravitará en torno al Orfeo de Monteverdi, que es de 1607. Pero en el fondo, ¿de qué conflicto se trata cuando decimos que la música nos habla de esa necesidad de reflexión? Yo creo que el conflicto es la colisión entre el mundo interior y el mundo exterior, dos planos, dos dimensiones cada vez más irreconciliables, como lo son el infierno órfico y el mundo de los vivos, por los que caminó el músico tracio. De la lectura horizontal de la polifonía se pasó a una lectura vertical protagonizada por una línea melódica y un acompañamiento armónico, el que llamamos un bajo continuo. Esta lectura vertical nos puede servir de metáfora para ejemplificar el descenso órfico. Así da comienzo el barroco. Así principia una música que se ha pensado a sí misma como rizoma, que diría Gilles Deleuze, como ondulación y narración, puro significado, individualidad, fallida lógica aristotélica, porque nada permanece ya en reposo. Si se compara el primo libro de Madrigali
que Monteverdi publicó en 1587 y el quinto libro de Madrigali a cinque voci, que es de 1605, y sobre todo con la octava de sus publicaciones de este género, los famosos Madrigali, Guerrieri y Amorosi, que son de 1638, vemos un cambio asombroso, una revolucionaria tendencia a la dramatización del texto y por lo tanto a la gestualidad de la música, lo que obliga a que la estructura de la composición se torne más elástica y dinámica. Cuando esto sucede, por decirlo de algún modo, la música empieza a moverse, a tener vida propia y a adquirir un carácter vehemente, un carácter por primera vez escénico. En el proemio de los Madrigali, Guerrieri y Amorosi se dice que, tal como afirman los más ilustres filósofos, i migliori filosofi affermano, dice, hay tres pasiones o afectos del ánimo que son principales y serán principales para entender la música, a saber, ira, temperanza, umilità o supplicazione, que cuentan con su correspondiente musical. Concitato, que es la agitación, temperato, en el sentido de moderado, y molle, esto es, suave. Todos estos afectos están en un mismo corazón que más que palpitar, duda, vacila. Pensemos en las maravillosas, pero todavía estáticas, figuras de Piero della Francesca y de Paolo Uccello. Podemos poner, pensando en estos dos pintores, podemos poner en paralelo la música de Dufay y de Banchois. Y conformemos estas imágenes de Piero della Francesca, confrontémoslas, y de Paolo Uccello, con el movimiento escénico que se contempla, por ejemplo, en los pintores posteriores como Tiziano y Caravaggio, donde hay ya puro movimiento, personajes que escapan, que salen del cuadro. Esta diferencia es la misma que se constata en el tránsito de la polifonía a las partituras donde la melodía queda liberada. Esta música de voluntad dramática permite expresar un constante mudar del ánimo que responde a los afectos enfrentados, como si varios personajes dialogaran y uno de ellos se erigiera en el centro de la acción. Y ese centro, ahora, para nosotros, está representado por Orfeo, porque aquella milagrosa ópera de Monteverdi ya contiene ese impulso moderno de la autoconciencia y la interpretación de un mundo que se ha vuelto problemático y sobre todo adverso. Asilo è di contrari, asilo de contrarios, es el mundo, su materia, lo humano, dirá Giuseppe Battista en 1646. Para terminar, solo recordarles unos poquísimos nombres, porque, como he dicho antes, la relación sería interminable, pero nombres que son señeros en la historia de la música y que han abordado la figura, se han servido de la figura de Orfeo para expresar las pasiones humanas. Stefano Landi, Marc-Antoine Charpentier, André Camprat, Telemann, el conocidísimo Orfeo de Gluck, Joseph Haydn y l'anima del filósofo, o sea, Orfeo Eurídice. Pero ahora, en el mundo contemporáneo, podemos pensar en Malipiero, en Orff, en Gubaidulina, en Hanse, en Bruno Maderna, en Pierre Henry, en Stanke, que escribió una ópera en el año 2001. Y si vamos a la poesía, podemos pensar en Oden, en Miguel Torga, en Claudel. Y para terminar, si me lo permiten, me gustaría leerles un fragmento de un poema
de Rilke que puede ilustrar un poco lo que hemos venido comentando. Se refiere al oído de Orfeo. Dice, su oído se rezagaba como un olor. Parecía percibir en ocasiones los pasos de aquellos otros dos que debían seguirle en su ascenso, pero una vez más nada había tras él, excepto el eco de su ascenso y el viento de su manto. Pero él seguía diciéndose que sí, que venían. Lo decía en voz alta y oía extinguirse sus palabras. Venían, sí, solo que eran dos personas de paso terriblemente silencioso. Es el paso de la muerte. Si pudiera mirar tan solo una vez, si pudiera mirar tan solo una vez atrás. Va vacilante con la esbelta vara ante su cuerpo, con alas batiendo suaves junto a sus tobillos y a su mano izquierda, y allí, confiada, ella, su adorada lira, que de este instrumento hizo brotar más lamentos que de todas las plañideras juntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay turno de preguntas o... ¿Sí?